Bienvenidos a Legados con Sabor. Hoy vamos a preparar un rico platillo directamente desde la península de Yucatán, desde Motul, Yucatán para el mundo. Los famosos y deliciosos huevos motuleños. Este platillo está lleno de contrastes de sabores, lo salado del jamón, lo dulce del plátano, el toque especial de la salsa y la cremosidad de los frijoles y el queso. Una forma diferente y espectacular de disfrutar los huevos. Así que quédate hasta el final porque esto te va a encantar. Bueno, mi gente, llegó la hora de preparar unos deliciosos huevos motuleños, una receta con sabor y tradición yucateca. Recuerden que todos los ingredientes los dejo también en la descripción del canal, así que no hay pierde. Para esta joya de la cocina vamos a necesitar 10 tomates bien rojos y jugosos, 2 plátanos macho o de comida china, como los conozcas, estos les dará un toque dulce perfecto, unas hojas de epazote, cebolla, que no puede faltar en una buena salsa, 3 dientes de ajo, un chile habanero que le dará ese picor sabroso, huevos, los protagonistas de esta receta, frijoles refritos, que pueden ser de lata o mejor aún, unos refritos de ayer, que siempre saben más ricos. Yo hoy uso de lata, porque la practicidad también cuenta. Chícharos, pueden ser de lata o frescos, los que tú elijas. Jamón, para un extra sabor, de pavo o cerdo, el que tú gustes. Queso, que va a coronar este plato como se debe. Y por supuesto sal y pimienta para sazonar al gusto. Ahora sí, manos a la obra, que esto se va a poner bueno. Empecemos. Para empezar, en una olla con agua suficiente, ponemos a hervir los tomates y los dejamos cocer unos minutos. Mientras se cocinan, aprovechamos para preparar el resto de los ingredientes. Cortamos los plátanos en rebanadas diagonales. Picamos el jamón en pequeños cuadritos. Puedes elegir entre cerdo o pavo según tu gusto. Y también cortamos el queso en cubitos, reservándolos para más tarde. Cuando los tomates se hayan partido, los retiramos con cuidado, los pelamos y retiramos la parte trasera para evitar que se amarguen, dejando que se enfríen un poco para no quemarnos. Una vez listo, los ponemos en la licuadora junto con la cebolla, los ajos y sal al gusto. Tapamos y licuamos hasta obtener una salsa homogénea. En una sartén calentamos un poco de aceite hasta que esté bien caliente y vertemos la salsa. Lo dejamos hervir un par de minutos. Salpimentando al gusto hasta que adquiera la consistencia ideal. En ese momento añadimos el epazote para darle un aroma fresco y el chilito habanero, que es tradición yucateca. Recuerda retirarlo antes de que se reviente, si prefieres que la salsa no quede muy picante. Tapamos la sartén por un par de minutos. Retiramos el epazote y a continuación incorporamos el jamón. Dejamos cocinar tapando durante 2 o 3 minutos. Agregamos los chícharos. Retiramos el habanero. Movemos
Y finalmente apagamos el fuego, dejando la salsa tapada para que se asiente. Mientras tanto, en otra sartén freímos los plátanos en suficiente aceite. Cuando adquieran un bonito tono dorado, los volteamos para que se cocine uniformemente. Una vez listos, los retiramos y los dejamos reposar sobre papel absorbente. Llegamos al momento de los huevos, nuestro invitado especial. En otra sartén, los freímos al estilo huevos estrellados, como se les dice en Yucatán, ajustando el cocinado a tu preferencia, ya sea que te gusten bien cocidos o con la yema un poco líquida. Freímos la cantidad necesaria considerando 2 huevos por persona. ¿Tú cómo le llamas a este tipo de huevo? Con todos los ingredientes listos, es hora de montar el plato. Para la base que son estas tostadas, yo estaré usando estas, que ya vienen listas, pero también puedes freír tortillas de un día anterior, depende de tu gusto y tiempo. Cualquiera de las dos opciones está bien. Le untaremos nuestro frijol refrito así de esta forma generosa, bien untadito, por toda la tostada. Luego colocamos los huevos sobre las tostadas de frijol. Con esta rica salsa que es la magia de este platillo. Así bien esparcidita para que cada rincón se impregne de su delicioso sabor. Para terminar, decoraremos con los plátanos dorados que aportarán un toque dulce y contrastante. Y echamos los cubitos de queso que complementan esta maravillosa combinación. Y mira nada más qué chulada. La fusión de sabores te encantará. Lo salado de la salsa, el dulzor de los plátanos y la suavidad del queso y el frijol se unen de manera irresistible. Acompáñalo con un cafecito en el desayuno y déjate llevar por la calidez de esta receta, que es más que un plato. Es una invitación a disfrutar y compartir. Buen provecho. Esto está riquísimo. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo recetas llenas de sabor. Hasta la próxima.